Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Padre Celestial porque nos encontramos una vez más por medio de su misericordia en la casa de Dios. Es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellas. Amén. Así que sabemos que el Señor está guardando nuestras vidas y está protegiendo cada una de las personas que llegan a este lugar. Creemos que es así. Bendecimos también a los que están por medio de las redes, también en sintonía con nosotros, y pedimos que podamos todos tener un corazón para adorar el nombre del Señor. Invito a que se ponga de pie y vamos a declarar un poder, el poder del Señor. Con las palmas. Es esa sangre preciosa que nos da el poder para alabarle. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio. En la sangre que me dio. En la sangre que me dio. Solo la sangre de Cristo, solo su sangre nos trae libertad para vencer, aleluya, toda obra del diablo, porque tenemos un Dios poderoso. Y esa obra del Señor que ha hecho en la cruz del Calvario hace que cambie nuestro lamento en danza, que podamos dar con alegría alabanza a nuestro Dios. Por eso vamos a cantar esta canción que se llama Canción Feliz. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, lanzaría
Si ha sido libre del amor del Señor, alábele con todo su corazón. Gloria a ti, Jesús. Y miren lo que declara el Salmo 103. El Salmo 103 dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, que su santo nombre. Sigamos. Él es quien alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense sus beneficios, ¿cuáles son? Él perdona tus pecados, todos tus pecados, y sana todas tus dolencias. Y quizás hemos venido con dolencias, atribulados, cargados ante el Señor. Y yo le invito a que mencionemos al nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo. ¿Podemos decir Cristo? Cristo, tu presencia es la que sana mi vida, la que transforma mi ser. Aleluya. Al reunirnos en su nombre, Él prometió estar aquí. Si está aquí, si está aquí, si está aquí, su presencia sentimos. Al cojo, al ciego y al mudo, débiles de dolor, mas si Cristo está aquí, si está aquí, en su nombre limpio serás, sano serás, lleno serás. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia me sana. Vamos a decir Cristo nuevamente así, que se llene este lugar con esa palabra. Cristo, dígalo, Cristo, oh Cristo. Sienta la presencia del Maestro que está renovando cada corazón, que está sanando esas dolencias, que está perdonando esos pecados. Ese Cristo está aquí, alábele, diga. Cristo, oh Cristo, tu presencia me sanó. Al reunirnos en su nombre, Él prometió estar aquí. Si está aquí, si está aquí,
este tiempo donde podemos decir tu nombre. Gracias porque se abren los cielos una vez más y tu Espíritu Santo viene como renuevo. Viene con ese aliento, ese viento fresco hacia nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Todo lo
Gracias por estar en esta noche, gracias por estar en esta tarde. Tú nos llenas, tú llenas nuestra alma, llenas nuestra vida, llenas nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Alabe al Señor, ahí donde esté, glorifique el nombre del Señor. Necesitamos del Espíritu del Señor para satisfacer todas nuestras necesidades. Alabamos y bendecimos tu nombre. Dele gracias al Señor, glorifique el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor. Tú te mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Gloria a tu nombre, Jesús. Nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por estar aquí antes que nosotros llegáramos, esperándonos a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Dios, que tú tomes control de todo lo que esté pasando, Señor. Toma control, Señor, de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma, Señor, para poder compartir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Sé tú quien está hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Puede tomar su asiento. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta última reunión del día domingo. Ya estamos diferentes, ¿vio? Según la situación vamos modificando. Ahora están todos bien distanciados. Para nuestros hermanos y hermanas que nos están mirando, ahí creo que ahí está la cámara. Acá estamos todos bien distanciados uno del otro, cumpliendo con todos los reglamentos, ¿no? Y cuidándonos. Amén. Porque debemos ser obedientes. Amén. Amén. Porque están tan lejos que no lo escucho. Amén. Y justamente de eso vamos a hablar en la noche de hoy, de la obediencia. Pero de la obediencia que viene de la mano de una hermanita que se llama fe. Y vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a leer 2 pasajes de este capítulo, pero preste mucha atención inclusive a los detalles, ¿sí? Porque están los detalles, esto tan hermoso que vamos a ver en la noche de hoy. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estamos hablando de Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Es una porción de la palabra del Señor muy linda,
Pero vamos a leer otra en el mismo capítulo 5 de Lucas, en el versículo 17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y vamos al versículo 24, que dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta es una palabra hermosa también del Señor, y cuando la leía me acordaba que no sé cuántas veces la he dibujado de niña en la escuela bíblica, en el Educando para Crecer, y siempre trataba de imaginarme cómo habían hecho estos hombres para meter al paralítico en el medio. O sea, abrieron obviamente no es un techo como el que tenemos ahora, pero abrieron el tejado y lo metieron por adentro. O sea, abrieron todo, rompieron el techo de la casa. Yo digo, el dueño se debe haber enojado. Metieron al paralítico para que estuviera delante de Jesús. Hicieron hasta lo imposible por encontrarse a Jesús, para que su amigo, que estaba paralítico, pueda tener un encuentro cara a cara con Jesús. Había tanta gente que nadie podía entrar. Yo me imagino no entraba ni una mosca. Pero ellos se las rebuscaron porque tenían fe, porque creían que si su amigo estaba delante de Jesús, tenía un encuentro con Jesús, Jesús lo iba a sanar. Jesús ya se estaba haciendo fama de que sanaba a las personas, que tenía poder de Dios para sanar a las personas. Y estos amigos estaban convencidos de que tenía que tener su encuentro, no ellos, sino su amigo, el que necesitaba. Y esto de romper el techo, que es algo fuera de lo común, obviamente, ¿sí? Me da la idea de que no hay nada imposible cuando queremos encontrarnos con Jesús. Humanamente ellos hicieron todo y llegaron hasta el límite para que su amigo se encontrara con Jesús. Y en esto me hace pensar cuántas veces venimos a veces a la iglesia, o a veces en nuestros hogares oramos, o estamos mirando los cultos, las reuniones por YouTube, y como lo hacemos como con desgana. Otra vez tengo que ir a la iglesia, como si fuera una costumbre, ¿sí? Como que si fuera a ir a trabajar. Y yo digo, Señor, estos hombres hicieron lo imposible, rompieron el techo. Y yo calculo que le deben haber calculado bien para que cayera justo donde estaba Jesús. ¿Cuánto hacemos nosotros para encontrarnos con Jesús? Esta tiene que ser nuestra fe. A veces hablamos de la fe como grandes milagros. La fe va desde las pequeñas cosas, que es tan grande como encontrarse con Jesús. Amén. Que nuestro interés, nuestra convicción sea diaria y cada vez que venimos a la casa del Señor para encontrarnos con Jesús. Yo tengo fe, estoy convencida de que hoy me voy a encontrar con Jesús, de que hoy el Señor va a tener la respuesta a mi problema, que hoy voy a encontrar la sanidad que necesito, pero principalmente mi encuentro con Jesús, lo que necesita mi alma, lo que necesita mi espíritu. Amén. Amén. En el primer pasaje que leímos, habla bien claro de la obediencia de Simón, ¿sí? Que después Jesús le cambia el nombre a Pedro. Todos conocemos, o al menos la mayoría, conocemos lo temperamental que es Pedro, ¿no? Pedro le dijo, Señor, yo voy a acompañarte hasta el final,
Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y él le dijo, no. Bueno, ¿qué hizo Pedro? Se terminó negando 3 veces. ¿Sí? Y después lloraba amargamente. Y bueno, todos conocemos la historia de Pedro, ¿no? Pero acá vemos a un Pedro ejerciendo su oficio. El oficio de Pedro era ser pescador. Y resulta ser que venía Jesús con un oficio de carpintero. El oficio de Jesús sobre esta tierra hasta que empezó su ministerio a los 30 años era de carpintero, ¿sí? Era su profesión. Y yo me imagino acá la situación esta entre Simón y Jesús, que Jesús le decía, ponga mar adentro, echen las redes. Y Simón le dice, a ver, Jesús, toda la noche lo hicimos y no sacamos un solo pescado. Yo no sé si acá hay algún pescador, alguien que sepa de verdad, pero yo he acompañado a mi esposo algunas veces a pescar y yo veo que la conversación que hay entre pescadores es, ¿sacaste algo? No sé si alguna vez alguien fue o acompañó a alguien, porque dicen que cuando alguien saca, ya es que hay pescado, si no, no hay pescado. No sé bien cómo es la historia, no quiero decir cualquier burrada, pero Simón le dice, Jesús, no hay nada, en pocas palabras. Y Jesús le dice, ponga mar adentro, echen las redes. Pero Pedro le dice, Simón en ese momento le dice, no hay nada, pero te voy a hacer caso. Voy a obedecerte. A pesar de que yo sé, porque es mi profesión, porque llevo muchos años haciéndolo, porque lo hago todos los días, porque mi papá me lo enseñó, porque a la vez su papá se lo enseñó, o sea, las cosas eran así, ¿no? En aquel momento, los oficios iban de generación en generación. Y a pesar de que quizá no sepas nada de pescar, porque sos carpintero, te voy a hacer caso. ¿Usted entiende todo lo que estaba pasando? Porque uno dice, no, si el Señor Jesús me viene a decir que yo eche las redes, obvio que lo voy a hacer. Pero en ese momento, Jesús recién comenzaba su ministerio. Sin embargo, Simón obedeció y tuvo fe de lo que le decía Jesús. Y le dijo, la voy a echar, porque me lo dijiste, la voy a echar. Y cuando vemos los últimos versículos de este pasaje, dice, Jesús le dijo, ahora ya no vas a ser más pescador de hombres, de pescados, vas a ser pescador de hombres. Lo subió de nivel. Ya no vas a estar en cosas terrenales, vas a estar en cosas espirituales. Y qué lindo, ¿no? Que Jesús nos diga eso. Y acá dice que tanto Simón como los otros compañeros que después son los discípulos de Jesús dejaron todo. Imagínense, tenían mucha plata ahí en esas barcas porque ellos vendían los pescados. Era su trabajo y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Cuando Jesús prueba nuestra fe a través de la obediencia, porque esas son las pruebas de Jesús, esas son las pruebas de Dios. Dice, a ver, ¿me vas a hacer caso en esto que es chiquitito? Porque si me haces caso en esto, viene otra cosa más grande. Viene algo mejor. Viene lo que estabas esperando. Pero es como todo, ¿no? En la escuela, por ejemplo, uno empieza primer grado y bueno, tiene que ir aprendiendo hasta que llega el día de la prueba. Y más en primer grado. Yo creo que están más estresadas las madres de los niños que los propios niños. La prueba. Y pasan la prueba. Algunos se sacaron 8, otros 9, otros 10. Y qué alegría cuando se sacan 10. ¡Ay, te sacaste un 10, te felicito! Yo me imagino que Jesús debe ponerse también contento cuando pasamos las pruebas con 10. Porque muchas veces te ponemos, no, Señor, no. Y a veces somos como Pedro, como Simón. Pero si hacemos caso, la pasamos. Esas son las pruebas que Dios a veces nos da para probar nuestra fe por medio de la obediencia. Pero siempre es para ir hacia adelante, para seguir
hacia adelante. Yo creo que todo ser humano no le confiaría algo preciado a nadie si primero no prueba si es digno de confianza o no. ¿Usted le confiaría a un hijo o su hija o algo muy preciado para usted a otra persona si no sabe que es de confianza? El Señor nos confía a nosotros y va probando nuestra obediencia, va probando nuestra fe. Yo recuerdo cuando hace ya 20 años, nosotros con mi esposo estábamos en Buenos Aires como pastores asistentes y bueno, fuimos a pastorear la iglesia de Rufino y les voy a ser sincera, para mí fue aprendizaje puro, Rufino. Fue muy difícil porque fue un momento en el que el Señor probó nuestra obediencia, probó nuestra fe a full, hermanos. En ese momento, Rufino, estamos hablando del año 2000 más o menos, estaba todo inundado, estaba desierto, o sea, estaba en el medio del agua y me acuerdo que no había trabajo, estaba todo muy complicado, llovía un poco, llovían 2 días seguidos y ya la gente empezaba a poner las bolsas de arena en las puertas, yo no entendía nada. Yo venía de trabajar en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires y de repente me encontraba en una ciudad tan pequeña, muchos se habían ido, fue difícil, pero fue aprendizaje a full. Y el Señor, primero que probó mi obediencia y después mi fe, porque hubo momentos en que no había plata para nada. Pero yo les puedo asegurar, hermanos, que jamás nos faltó nada. Siempre algo, un ángel venía, algo pasaba. O mi esposo suele contar muchas veces de cuando él iba a pescar. Bueno, era ahí en Rufino. Él aprendió a pescar, yo aprendí a cocinar, ¿sí? Porque la verdad es que no sabía cocinar. Y aprendí a hacer de todo. Yo no tiro nada, todo lo reciclo. Sobran 2 fideos, 3 arroz. Se puede hacer croquetas, lo que sea. Aprendí ahí. Pero el Señor probó nuestra obediencia y nuestra fe. Si yo no hubiera pasado Rufino, yo siempre lo digo, no hubiera estado preparada para lo que seguía, que era más difícil. Entonces, uno va pasando como si pudiéramos imaginarlo humanamente de grado, ¿sí? Ahora estás preparado para lo que sigue. Ahora estás preparado para lo próximo, que es más difícil, en el que el Señor tiene que depositar más confianza en nosotros. Amén. Pero acá voy a hacer un paréntesis, porque a veces pensamos, y yo he escuchado a mucha gente, que cuando tiene un problema o una dificultad, dice, Dios me mandó esta prueba. Debemos aprender a discernir cuando Dios nos está probando la fe o está probando nuestra obediencia a cuando los problemas los causamos nosotros. Si vamos a la palabra del Señor, en el libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 2, hay una historia muy dolorosa, pero extremadamente interesante, para que podamos ver bien esto. Primera de Samuel capítulo 2, vamos a leer así versículos salteados. El versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, estaba hablando de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El versículo 22 dice, pero Elí era ya muy viejo, Elí era el sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El versículo 34 dice,
hay una profecía respecto a los hijos de Elí. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, ambos morirán en un día. Y el capítulo 3, versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. La historia después, léala bien en su casa si no la conoce. Es este sacerdote, un hombre de Dios, fue el mentor de Samuel. Tenía dos hijos que hacían cualquier cosa. Dos hijos que todo lo que no había que hacer, hacían. Pero acá la palabra del Señor nos muestra que Dios le dijo a Elí, no los estorbaste, no los disciplinaste, no les pusiste límites. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Dios? Tus dos hijos van a morir el mismo día, y de hecho en el capítulo siguiente sucede esto. La Biblia cuenta que por mano de los filisteos estos dos hijos de Elí mueren el mismo día. Y yo pensaba, Elí podría haber dicho, como lamentablemente mucha gente dice, Dios me mandó esta gran prueba. Pero Elí sabía que no era de Dios. Era consecuencia de sus actos, de que él no había disciplinado a sus hijos, de que él no había enseñado a sus hijos. Y es difícil, ¿no? Disciplinar a los hijos, es cansador, a veces uno tiene tantas cosas y problemas y el trabajo, y justamente esta semana tuvimos una situación, yo no sé si, bueno, la voy a decir en voz baja. Esas cosas que pasan en la casa, ¿no? En donde nadie fue. Y se había tapado un caño, no voy a dar muchas explicaciones, y nadie había sido. Entonces yo estaba planchando, mi esposo no me acuerdo qué estaba haciendo, en ese momento estábamos todos en casa y nadie fue. Primero era quien no había tenido cuidado para que el caño no se tapara, y segundo, que alguien estaba mintiendo porque alguien había sido. Entonces los dos estábamos muy cansados con mi esposo y yo tenía la cabeza en mil cosas, y yo lo miré a mi esposo y le digo, que se las arreglen, yo no voy a ir. Poncio Pilato total. Y mi esposo me mira y dice, yo voy. Yo escuchaba, ¿no?, las conversaciones y escuchaba todo un montón de cosas, y de repente salió quién había sido. Y mi esposo que le decía, no vamos a permitir que nos mienta alguna. Y bueno, todas esas cosas. La cuestión que cuando vuelve, habían pasado como 45 minutos arreglando una situación en la que, yo voy a confesar, yo para mí, no me importa, después lo arreglo. Ya no me interesaba quién había sido. Pero mi esposo dice, no, porque yo no voy a permitir que aprendan a mentir. ¿No? Y yo, sí, tenés razón. Entonces cuando volvió, bueno, ya había disciplina, ya habían arreglado el caño, ya, bueno. Pero yo lo miré y digo, gracias a Dios que por lo menos fuiste vos. Porque la verdad es que yo no quería ir. Estaba cansada, lo voy a confesar. No hay que hacer eso. Pero estaba mi esposo, y mi esposo fue como cabeza del hogar, y que no tomó la misma actitud que tomé yo. Es una pavada, que no lo es. Porque uno va permitiendo ciertas cosas muchas veces y después se hace cada vez más grande. Después vienen los problemas grandes. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Elí probablemente tenía mucho trabajo y no amonestaba a sus hijos, o le cansaba disciplinar a sus hijos, porque es extremadamente cansador luchar con los hijos, especialmente cuando van creciendo. Pero yo decía, esto hizo Elí, y las consecuencias que tuvo. Y muchas veces escuchamos a hermanos o hermanas llorar por situaciones así, o por otras. Esto es un ejemplo, nada más. Y le echan la culpa a Dios. Y en realidad, diciendo la prueba que Dios me está dando. Y en realidad no es una prueba. Entonces debemos aprender a discernir cuando las cosas vienen de Dios y cuando son consecuencias nuestras.
Porque esas cosas no nos van a subir de nivel. Tenemos que solucionar el problema. Cuando viene una prueba de fe o una prueba de obediencia de parte de Dios, créame, que es distinto. Entonces, aprendamos a discernir. Por último ya, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, hay una historia hermosa, bellísima. Vamos a leerlo así bien rapidito, unos versículos. Vamos a leer del 1 al 4 que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, era un hombre de súper renombre, sumamente querido, pero tenía una enfermedad. Y encima una enfermedad que nadie se acercaba a él. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. El versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Acá también tenemos fe y una obediencia que casi le costó un Perú al pobre Naamán. Pero lo que quiero resaltar acá es la gente que apoya la fe y la obediencia. Aquellos que están alentándote, sí, seguí adelante. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a sacar. Esto simplemente es una prueba. Obedece lo que el Señor te está diciendo. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Obedece las enseñanzas. A eso quiero rescatar. A esta muchacha, que ni se dice el nombre, y a los criados, que le dicen: a ver, ya estás enfermo. Aclaro que el río Jordán era de los peores, de los más sucios, de los más feos. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? Claro, lo último que quiero resaltar es que para obedecer hay que tener humildad. Y este hombre venía con pompas y platillos y carro y cosa, y él se esperaba que le iban a hacer una gran ceremonia, iba a hacer todo, y Eliseo, ¿qué hizo? Mandarle un mensajero. Anda. No era lo que él esperaba. Y encima se tenía que lavar 7 veces, no era una, en el peor de los ríos que había. Entonces, para obedecer al Señor necesitamos tener humildad. Porque nos cuesta. Porque la carne nuestra es... El ser humano es orgulloso. Entonces, debemos de ser humildes, obedecer al Señor. Debemos discernir cuando las cosas vienen del Señor o cuando es consecuencia de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El Señor siempre nos ayuda,
Pero ojo, porque es diferente. El Señor prueba nuestra fe, nuestra obediencia. Y créeme que cuando uno aprende a obedecer al Señor y cuando uno deja el orgullo, porque todos lo tenemos, el Señor nos bendice de maneras extraordinarias. Y el Señor es ahí donde nos puede usar. El Señor ahí es a donde dice, bueno, ahora seguimos al próximo paso. Y no hay satisfacción más grande que servir al Señor y ser usados por el Señor. Amén. Pero debemos de bajar un cambio. Debemos hacerlo con humildad para poder obedecer al Señor. Y es muy importante apoyar a otros. Porque quien está al lado nuestro o nos tira para un lado o nos tira para el otro. ¿De qué clase somos nosotros? Ay, no. Si fuera Pedro hubiera dicho, ¿qué sabe? Pero escúchame, si el pescador sos vos, no es él, es carpintero, ¿qué vas a ver de pescado si estuviste toda la noche? ¿O no? En el caso de Naamán, ay no, hubiera venido él, porque no va a venir él, si vos sos un hombre muy importante. Que te diga otro río, porque te va a decir el Jordán. O en el caso del paralítico, oh, ¿qué van a decir el resto? ¿Cómo te vas a aparecer ahí en el medio? Seamos mensajeros de obediencia y de fe, porque quien está a nuestro lado muchas veces no sabemos cuán profundo está y a veces lo terminamos de hundir. Ayudemos a los demás, ayudemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros vecinos, a nuestra familia, porque a veces ayudamos a todo el mundo menos a los que tenemos en casa. Sí, son los más difíciles de ayudar muchas veces, pero son los primeros que debemos fomentar la fe, fomentar la obediencia. Amén. Yo creo que usted cierre sus ojos y reflexione adentro suyo. Cada uno sabe cómo está. Quizá esté pasando por un momento donde el Señor le está diciendo algo y usted está entre Naamán y Pedro. O quizá necesite un empujoncito como el paralítico para que alguien lo ayude a entrar por el techo. O quizá conoce a alguien en esta situación. Reflexione adentro suyo y hable con el Señor. Quizá necesitamos dejar de lado el orgullo para obedecer a Dios. Cada uno de nosotros sabe, pero vamos a pedirle al Señor que nos socorra en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no se te ha escapado, Dios mío, nada. Tenemos miles de ejemplos en tu palabra para poder conducir nuestra vida de la mejor manera, para ser felices y por sobre todas las cosas para alcanzar a llegar a estar delante de tu presencia. En este momento, Dios, necesitamos reflexionar sobre nuestra vida. Quizá nos falta fe, quizá nos falta obedecer, quizá necesitamos humildad, dejar el orgullo humano para seguir tus pasos, para poder pasar la prueba, para seguir caminando en nuestro camino hacia tu presencia. Señor, te pido que nos ayudes. Habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, habla a nuestras mentes para que podamos ser cada día mejores hijos, mejores hijas. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de los amigos de este paralítico que lo metieron por arriba del techo. No importaba nada, solamente importaba estar delante de Jesús. Estamos delante tuyo en esta noche. Señor, toca nuestras vidas,
toca nuestra mente, toca nuestro cuerpo, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestras familias. Tócanos, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor. Y Señor, queremos ser obedientes. Espíritu Santo, habla a nuestros oídos cuando estamos por tomar la decisión de Naamán. Que tu Espíritu Santo sea ese criado o esa muchacha que dice, no, hacelo, obedece. Pon alrededor nuestro gente que nos apoye y ayúdanos a nosotros a apoyar a otros. Estamos en tus manos, Señor. Bendícenos, Señor. Te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Gloria al Señor. Alabe al Señor. Siento tu caminar. Aleluya. Te mueves en el vuelo. Sí, Señor. Trayendo sanidad. Aleluya, sí, Señor. Yo sé que estás aquí. Sienta como el Señor está a su lado. Él no le abandona. Siento tu caminar. Aleluya, sí, Señor. Te mueves en el vuelo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y una vez más. Yo sé que estás Usted aquí. sabe que el Señor está aquí. Está en su vida. Está a su alrededor. Siento tu caminar. Aleluya, sí, Señor. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Señor. Y sé que transformado yo seré. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al nombre precioso de Jesús. Maravilloso Señor. Gloria a Jesús. La fe y la obediencia. Dos hermanitas inseparables. Tienen que andar juntas. Tienen que estar juntas.
para obrar. Saben que anotaba unas frases del culto anterior. La obediencia no es cómoda, pero sí es provechosa. Y vaya que si le fue cómodo a los discípulos llevar al amigo, ¿fue cómodo? No, porque no podían entrar, no lo podían llevar hasta el lugar porque era tanta la cantidad de gente. Se tuvieron que valer ¿de qué? De romperle el techo para poderlo entrar. Pero ¿qué les llevó a hacer ese acto? Yo sé que sin duda pensaron inclusive en la plata que iban a gastar, porque encima era, por más amigo que era, pero le estaban rompiendo el techo. Así que no era fácil. Pero ¿qué hicieron? La fe. Fue la fe la que los impulsó a hacer. A decir, vamos a romper el techo y vamos a bajar a nuestro amigo porque Jesús lo va a sanar. Aleluya. No es cómodo, pero es provechosa la fe. Y muchas veces hay situaciones, como contaba la pastora, que las situaciones no son cómodas, pero es tan provechoso cuando ponemos la fe a andar, porque tienen que andar juntitas, ¿ah? Y la fe mueve la obediencia. Entonces, obedecemos y Dios se encarga del resto. Él se encarga del milagro. Nosotros hacemos lo que Él nos pide, el milagro lo hace el Señor. Gloria a su nombre. La fe no hace las cosas fáciles, sino las hace posibles. Y eso es otra gran verdad. No era fácil para este general del ejército, acostumbrado a bañarse en los mejores ríos o en las mejores aguas. Tan justo se le ocurrió al profeta ir a mandarlo que se fuera a sumergirse en un río tan sucio. Era una cosa difícil. Iba casi contra sus propios principios. Y aunque lo empezó haciéndolo de mala gana, porque sin duda que lo empezó haciendo de mala gana, pero cuando lo insistieron, cuando lo presionaron un poquito, vamos, obedezca, ya se metió tantas veces, hágalo una vez más. Y la obediencia produjo el milagro. Aleluya. Quizás la otra persona tuvo fe y le dijo, dele, hágalo otra vez más, inténtelo. Y Dios obró, porque la fe y la obediencia van juntas. Gloria al Señor. Y nosotros en este tiempo nos toca vivir justamente situaciones donde tenemos que poner la fe y la obediencia. Las dos cosas. Fe para que el Señor siga obrando, guardando nuestras vidas y nuestros hogares como Él lo ha prometido. Amén. Así como el Señor lo ha prometido y como lo está haciendo hasta ahora. Yo siempre digo, cuando me paro aquí y les veo a ustedes, yo digo, gracias Señor por mi hermano, por mi hermano, por mi hermana, por cada uno de ustedes, porque sé que el Señor los guardó, por eso están acá. Gloria al Señor. Así que tenemos siempre motivos para decirle, gracias Señor, nos estás guardando, estás con nosotros. Así que le damos tantas gracias a Dios. Tenemos motivos para darle gracias a Dios y tenemos motivos para seguir teniendo fe y obediencia. Y ustedes han visto, pedíamos disculpas de esta mañana, ¿no? Porque, bueno, nos vemos obligados, ¿no es cierto?, a que antes por lo menos las familias se podían sentar más juntitos, pero dicen más distanciamiento, más distanciamiento. Ahora nos sobra tanto templo, ¿no? Y me siguen dando bronca las sillas apiladas ahí que no las podemos ocupar. Pero estamos obedeciendo. Estamos haciendo lo que corresponde, lo que se nos pide. Yo dije en otro culto, usted viene con perfume siempre al culto, sin duda. Pues todos siempre nos ponemos un poquito de perfume para venir al culto. Pasan por la maquinita y cuando llegan al templo es desinfectante puro. Un hermano me dijo, pastora, si me avisa me traigo una toallita, cosa que después que paso por ahí me bañan, entonces después me seco. No sé cómo les ha ido a los que son más bajitos. ¿Te dio justo, Claudita, también? Te dio también. Bueno, pero estamos haciendo todo. Estamos poniendo toda nuestra fe. Estamos poniendo nuestra obediencia. Así que yo sé que Dios hará el resto. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Yo siempre le digo, el tapaboca no le impida alabar al Señor, ¿ah?
no le impide alabar al Señor, no le impide orar, no le pide glorificar al Señor. Sí, los cuidados intensos los tenemos que hacer, pero por sobre todo confiamos en esa protección de aquel que ha prometido que ninguna plaga va a tocar tu morada, ni mi morada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, con el amén de ustedes no voy ni a la esquina, sinceramente. Amén. Claro, pues ahí sí está mejor. ¿Sabe que cada vez que decimos amén estamos afirmando con palabra de fe que queremos que sea así? Y yo quiero que el Señor le guarde. Quiero que el Señor guarde el hogar de mis hermanos, de mis hermanos, de mi hermano. Quiero que el Señor guarde su hogar, mi hogar, que sea guardado por el Señor. Estas cosas están escritas en la palabra de Dios que iban a pasar. Somos nosotros que a lo mejor si no hemos leído bien la palabra, de repente dijimos, oh, pero mira lo que nos tocó. Sí, somos protagonistas de una parte de la historia que en la vida nos habíamos pensado que nos iba a tocar. Y nos toca. Pero el Señor no nos deja solos, porque en el momento justamente de las situaciones difíciles vienen sus promesas. Vienen todas sus promesas que Él tiene para que se cumplan hoy. Porque hay cuantas promesas que las hemos leído y hemos dicho, Señor, hasta ahora no se habían cumplido. Y quizás porque no eran necesarios, pero ahora sí. Este es el tiempo. Y este es el tiempo que también nuestra fe se tiene que adiestrar. Y este es el mes que vamos a hablar de fe. ¿Le parece? Amén. Así que nos vamos a inyectar de fe por todos lados. ¿La fe qué es? La palabra lo dice. La certeza, repita conmigo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé ciertamente, porque Dios lo ha dicho, porque en tantos años que conozco a Cristo, sé que Dios lo hace. Él va a hacer la obra. Aleluya, yo lo creo así. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor. Agradecemos al Señor por permitirnos haber estado este día aquí en la casa del Señor también, ¿ah? Allá también. Muchas bendiciones del Señor para todos. Que comience en esta semana, que el Señor nos premia con una semana más, que sea una semana gloriosa de bendición. En esta oración vamos a pedir por nuestra tierra, ¿le parece? Para que el Señor sane nuestra tierra. Ya estamos todos medios cansaditos de toda esta situación, ¿ah? Porque ¿quién no se cansa de todo esto? El trabajo obviamente no está rindiendo lo que se debe. Cuánta gente quedó sin trabajo, gente que está sin vivienda, gente que está muy mal. El Señor sin duda hasta ahora nos ha mantenido con su gracia, con su bondad tan grande. Su palabra dice que los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien. Y los bienes, yo siempre los digo, no hace falta de hablar de bien que tenga que ser un suculento almuerzo de manjares, no. Ese sencillo plato de puchero, de sopa, ya es un bien del Señor. Amén. Así que le damos gracias al Señor por todos los bienes de cada día que el Señor nos da a cada una de nuestras familias, por su amor y por No su olvides gracia. suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.